Familia, conguero, los 6 sonidos principales en la conga. A veces parece que lo sabemos todo, pero no. Te voy a mostrar hoy los 6 y cómo son realmente. Quédate. Bueno, primero que nada, gracias a todos por estar aquí, gracias por sus likes, gracias por suscribirse al canal. Si tú no te has suscrito, suscríbete hoy, activa la campanita videos diario. Y yo sé que te van a servir aquí, hay muchísima información, aprovéchala, súmate. Si te gusta el video, déjame tu like, que eso me ayuda a llegar a más gente. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué estoy haciendo de los sonidos, los 6 sonidos principales que todo conguero tiene que saber? Ese es realmente el título. Sabemos el abierto, sabemos el slap, la galleta, el tapado, como le dicen por ahí, el quemado. Sabemos el muteado. El bajo lo confundimos mucho con la palma. Entonces, hoy con este ejercicio que es sencillo, que no tienen que hacerlo rápido, como casi todas las cosas que yo les muestro, no se manden a correr, estudienla con calma. Entonces, este ejercicio es primero la derecha y después la izquierda. Si todavía no tienes el engrane claro, no te mandes a una y una. Haz primero derecha, derecha, derecha. Entonces, primero, el abierto. Que si tú eres nuevo tocando, esto casi nadie lo habla, que el golpe tiene que ser a partir de esta parte de la mano para acá. Esta parte no juega. Y como siempre les digo, en el timbal, en el bongo, en la batería, en todos estos instrumentos hay que buscar ese sonido redondo, que no sea, que suene redondo. Y eso es más que nada sentarse con su instrumento a conversar, dedicarle el tiempo. Ese es el abierto. El tapado. Voy a decir algo específico para que no se confundan. Los 6 sonidos principales, que son los que ya les mencioné, ahora dedos, tapado, palma, bajo, abierto, slap, tienen sus derivantes, tienen el tapado abierto que se llama tapado seco, tapado doble tapado, porque estamos presionando aquí. Todos son, que los iré hablando en otros videos, pero ahora vamos a hablar de estos principales que te van a ayudar para desarrollar todo lo demás. Si tú practicas esto, ya tienes un camino recorrido y vas a sonar bien, te lo prometo. Entonces, el tapado. ¿Cómo ves tú el tapado? Recuerden que estoy hablando de estos 6 a gran escala. Hay que buscar que el tapado, la fuerza sea de aquí. Que sea uniforme, pasa mucho que lo hacen aquí, igual es cuestión de gusto de sonido. Pero yo pienso que si tocas aquí el tapado y haces así, pierdes mucho tiempo. Entonces, ¿cómo yo lo estudio y cómo se lo pongo a los alumnos? Les pongo un lápiz aquí con una cinta alrededor. Un lápiz aquí, en esta parte. Porque esa parte no toca, esta parte no juega. No se trata de hacer esto, porque lo he visto también, y eso nada más te lastima las uñas y las yemas. Vuelvo y repito, buscar el sonido redondo, y eso solo te lo va a darle paciencia a tu instrumento. Bueno, ahí está el tapado. El muteado es como el abierto, pero dándole un poquito de presión a los dedos. No es esto. Buscar que suene para que cuando hagas un abierto se sienta la diferencia. Entonces, ese es el muteado. Y el muteado sí se toca de aquí. Vamos a buscar la cámara. De aquí para acá. Todo esto juega. Hay quien lo hace más adentro. A mí me gusta en esta parte. De esta parte para adentro. Ahí sí la mano va plana. Ese es el muteado. Entonces el siguiente, el bajo. ¿Por qué confundimos el bajo? Porque se parece muchísimo a la palma, pero no es igual. La palma es esto, que te da un cierto bajo también, porque es la palma, pero el bajo hay que pronunciarlo más. ¿Con qué se hace el bajo? Con toda esta parte. Los dedos no juegan para nada.
buscar que suene profundo. Ese es bajo. Entonces, los dedos, que también, como vuelvo y le repito, todo esto tiene derivantes. Ya en términos más modernos, el dedo se empezó a usar un poquito eslapeado, como una galleta, pero estos son los dedos. Todos tienen por qué. El manoteo tiene un sabor, tiene un engranaje. Estos son los dedos. Y el otro, la palma. ¿Qué le digo? Es parecido al bajo, pero no vamos a buscar esto, ¿no? Ahí. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar esto? Si se dan cuenta, tenemos ta, 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 rest. Ta, 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 silencio. Ta, 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 silencio. Es eso nada más. Y se los prometo, les va a ayudar muchísimo. Entonces vamos a hacer... Ya. ¿Se dan cuenta? No estoy pensando ahora mismo en el tiempo, estoy pensando en que vayan sintiendo esto. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Entonces, ta, 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 ta. Res. ¿Se dan cuenta? Res. Yo lo estoy mirando porque a veces me olvido del orden. Res. 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 Entonces parece que estoy diciendo yes, pero es rest. En inglés es silencio, ¿no? Entonces eso es lo mismo con la izquierda. ¿Y qué le va a hacer? ¿Qué le va a ayudar esto? ¿Qué va a sumar esto también? Que les va a mejorar el sonido y les va a igualar bastante el sonido en ambas manos. ¿Se cuenta? Ahí está. Cabero, acuérdense, lo hago una vez más lento. Démosle el sonido a cada cosa. Entonces, de corazón, gracias a todos por estar aquí. Espero que les haya gustado. Suscríbete al canal, activa la campanita. Chequea los 6 sonidos que todo conguero tiene que saber. Si tú estás empezando en la conga, esto te va a ayudar muchísimo. Todo es cuestión de corazón, de paciencia. Me han escrito personas de 60 y pico años. Yo tengo alumnos también mayores. Y no importa la edad, no importa realmente nada cuando tienes esas ganas. Entonces, cuídense mucho. Like si te gusta el video para poder llegar a más gente. Estamos llegando a los 9,000 y simplemente gracias a todos. Cuídense.